Buenos días a todos, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia del día jueves de esta semana del programa que se denomina Programa Permanente Académico y Cultural de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mariano Gálvez. Este día le ha tocado al Campus Villanueva, a la carrera de arquitectura, organizar esta interesante conferencia que sabemos que les va a ser de mucha utilidad a todos los estudiantes y a todos los profesores. Les damos la más cordial bienvenida entonces a los coordinadores de la facultad, a los catedráticos y especialmente a nuestros estudiantes de las diferentes carreras. Entonces hoy por la mañana tenemos una conferencia y le voy a dejar el tiempo a la arquitecta Regina Godínez, quien nos va a presentar al expositor de esta mañana. Muy buenos días. Tengo el gusto de presentar al licenciado José Leonel Marroquín Alfaro, quien nos estará hablando sobre el tema de autorregulación, que es parte del tema general de inteligencia emocional. El licenciado José Leonel Marroquín Alfaro tiene un técnico universitario en orientación vocacional y laboral, es psicólogo, tiene pensum cerrado en Derecho. Los grados académicos obtenidos son en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con certificaciones como formador obtenidos en el estado de Morelia, Michoacán, México, con amplia experiencia en temas de capacitación a nivel nacional e internacional, capacitando a personal de ventas y servicio al cliente en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú. Para mí es un gusto dejar en la palabra al licenciado Leonel Marroquín, quien pues nos estará dando información muy importante que será de utilidad tanto como les menciono en nuestra formación académica como en nuestro trabajo profesional. El tiempo es suyo, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta mañana. En verdad agradezco a la Universidad Mariano Gálvez por la oportunidad que nos da de poder compartir conocimientos que nos ayude a mejorar como personas y como seres humanos cada día, ¿verdad? Y el tema, pues, que el cual fui yo asignado fue el tema de la autorregulación, tema enfocado directamente en lo que es la inteligencia emocional, para lo cual, pues, voy a compartir yo una presentación y espero, pues, que sea de su agrado esta conferencia. De igual forma, voy a solicitar de su apoyo que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas en el chat de una manera objetiva, que con todo gusto nosotros la estaremos respondiendo a la brevedad posible, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan un amplio panorama acerca del tema que se está tratando. Como les comentaba, el tema de autorregulación emocional, es un tema bastante importante que nosotros como seres humanos tenemos que tener muy claro. ¿Por qué? Porque estos temas realmente nos deben a nosotros, obviamente, pues a ser grandes personas, a ser grandes seres humanos y tener un autocontrol de nuestras emociones. Esto créanme que es un tema que se tiene que conocer, se tiene que hablar. ¿Por qué? Porque es un tema de los cuales pues tenemos que tener ese conocimiento y poder controlar nuestras emociones en los diferentes ámbitos y diferentes actividades o el diferentes tipos de reuniones sociales, académicos, laborales que nosotros estemos inmersos. Para lo cual, pues yo quiero hacerle la respectiva pregunta. Para ustedes, ¿qué es la autorregulación emocional? Considero oportuno que ustedes tomen un tiempo en el cual puedan meditar acerca de lo que es la autorregulación emocional y que ustedes se respondan a sí mismos sobre qué es este tema, antes de entrar a un tema ya más o a la definición ya específica de lo que es la autorregulación emocional. Muy bien. Entonces, se puede decir que la inteligencia o la autorregulación emocional se pueden tener como la capacidad de manejo óptimo de las emociones. Es decir, es un constructo englobado dentro de la inteligencia emocional intrapersonal. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí lo subrayé y lo enfaticé. ¿Por qué? Porque es algo que nace de dentro del ser humano. Es algo que ustedes deben de saber controlar, deben tener un equilibrio entre sus emociones en lo que puede ser algo positivo o algo negativo en relación a cualquier actividad que ustedes estén realizando, por lo cual nos permite transformar una vivencia potencialmente estresante y emocionalmente alterante en algo que, aunque continúe siendo desagradable, comprendemos que es pasajero, impersonal y controlable.
Obviamente nosotros estamos inmersos en una rutina pues de mucho estrés desde el momento que nosotros pues nos levantamos, tenemos que tomar en cuenta que vamos a estar X cantidad de tiempo en el tráfico, ya desde ahí el cuerpo, la persona, la mente se predispone a decir, bueno, va a ser un día estresante porque puede ser que hoy sea un viernes, fin de mes, a la mayoría le pagan, pero esa emoción la tenemos que controlar. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos con ese tipo de sentimiento negativo hacia nuestras actividades, todas esas actividades que realicemos van a ser actividades que no nos van a salir de la forma óptima que nosotros deseamos. Entonces, ¿por qué es importante la autorregulación emocional? Aquí debemos considerar que la importancia de tener bien desarrollada la capacidad de autorregulación emocional nos permite enfrentarnos a todo tipo de situaciones vitales que querramos o no implican una serie de vivencias emocionales. Sabemos que en nuestras actividades académicas, en nuestras actividades laborales, vamos a estar inmersos en situaciones que nos pueden generar estrés, ¿cierto? Entonces tenemos que estar bien enfocados en qué es lo que queremos obtener, los resultados, las metas que nos planteamos para poder obtener el resultado óptimo. Entonces, cuando nos sucede algo que tenemos un estado emocional previo y con base a características de ese evento, nuestro estado puede cambiar de forma positiva o negativa. Debemos que tener claro que cada situación que nosotros afrontemos tiene que ser una situación que nos traiga algo positivo en nuestras vidas, no algo negativo. ¿Por qué? Porque lo negativo obviamente repercute en otras esferas de nuestra vida. Más adelante lo vamos a ver en este círculo vicioso en el cual podemos nosotros entrar si no controlamos eficientemente nuestras emociones, que nos puede perjudicar en cualquiera de nuestros ámbitos que posteriormente vamos a ver. Ahora bien, ¿qué aspectos que producen un cambio en nuestras emociones? Puede ser desde la depresión, la tristeza, la frustración, la ira e incluso la irritación. Obviamente todos estos aspectos como seres humanos no los podemos dejar a un lado porque nosotros en algún momento nos tenemos o podemos sentirnos tristes por alguna situación, alguna pérdida de algún ser querido, no sé, o entrar depresión por ciertas situaciones en las cuales nosotros creemos que no podemos salir de esa situación en la cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? También podemos tener un sentimiento de frustración, de pensar de que todas las actividades que nosotros realizamos no nos sale como realmente nosotros pues queremos, deseamos, ¿verdad? Entonces actuamos con ira, nos mantenemos irritados en el transcurso del día. Y al final no tenemos nosotros esa capacidad de poder socializar, de poder tener una buena interacción con las demás personas. ¿Por qué? Porque tenemos este cúmulo de sentimientos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, nosotros tenemos que aprender a manejarlos, a tener ese equilibrio que yo les comentaba anteriormente para poder tener una vida plena, para poder desarrollarnos en todas nuestras actividades, tanto familiares, académicas, sentimentales, laborales, etcétera, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta de todos esos aspectos y poderlos manejar de una forma óptima. Y eso es lo que yo les hablaba acerca de los círculos viciosos que, pues, que afectan nuestras emociones. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que si nosotros tenemos un conflicto económico, obviamente ese conflicto económico a nosotros nos va a ocasionar un sentimiento de depresión, de tristeza, de desesperanza, pero ese problema económico, ¿qué es lo que sucede? Lo traslado o lo llevo a mi círculo familiar. Entonces, nosotros no podemos desarrollarnos en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra mente esa situación económica. Pero ¿qué pasa? Si yo ya llevo lo económico a la familia puede que me reproche, que me reclame de por qué no les presto atención o por qué estoy tomando este tipo de actitudes hacia ellos y me ocasiona conflictos en el ámbito familiar. Luego del ámbito familiar, lo traslado o llevo ese sentimiento hacia lo laboral.
¿Y qué pasa? Estamos en el trabajo, pero no nos concentramos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el aspecto económico y en el aspecto familiar. Entonces, nuevamente, el ámbito laboral no se va a desarrollar plenamente, no voy a desarrollar bien mis actividades laborales. ¿Por qué? Porque traigo eso, esa carga en mi persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De lo laboral lo traslado hacia mi pareja, hacia lo sentimental. Entonces, se van dando cuenta ustedes cómo estos círculos viciosos nos afectan en todos los ámbitos de nuestra vida. Si tengo algún problema sentimental con mi pareja, no me voy a concentrar en mi ámbito académico. No voy a obtener las calificaciones que yo pretendo, no voy a poner atención, voy a tener un problema dentro de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nuevamente se repite, ¿verdad? Entonces, consejo sano es dejar cada situación en su lugar. Si tengo problemas económicos, obviamente me va a afectar, pero tengo que aprender a controlarlo, a controlar esa emoción para que no afecte a mi círculo familiar. Si yo cuento con el apoyo de mi familia, sé que lo económico de una u otra forma se va a poder sobrellevar de una mejor manera, entonces ya voy a rendir de mejor forma en el ámbito laboral. Sí, en el ámbito laboral, obviamente la motivación tiene que venir desde nosotros mismos. Por eso fue que yo subrayé en aquella ocasión donde decía intrínseca, que tiene que ser desarrollada desde dentro de nuestro propio ser, ¿verdad? Entonces, si yo voy bien en estos aspectos, obviamente en lo sentimental va a ser una forma en la cual pues yo voy a poder sobrellevar todo este aspecto de negativo de una forma positiva en estos ámbitos que hemos estado viendo, en lo familiar, en lo laboral, y en el área académica voy a rendir de mejor forma, voy a obtener las buenas calificaciones. ¿Por qué? Porque cada cuestión lo dejé yo en el lugar respectivo, no llevé la carga familiar a lo laboral no lo llevo a lo sentimental, ni lo sentimental a lo académico, sino que cada cuestión lo dejo en el lugar que corresponde. Esta es una forma que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Puede ser que si nosotros no tengamos la capacidad de llevarlo nosotros mismos, pues podemos solicitar ayuda, ¿verdad? Acercarnos con las personas que nos puedan ayudar, que nos puedan aconsejar, que nos pueden incluso motivar a seguir adelante, ¿verdad? Porque muchas veces ese sentimiento de frustración, de desesperanza es muy grande y no nos permite avanzar y a veces es algo muy mínimo, pero a nosotros no nos permite llegar a donde nosotros queremos, ¿verdad? Ahora bien, perdón. Entonces, la autorregulación emocional en el ámbito académico, la emoción y la cognición son inseparables. ¿Qué quiere decir esto? Que la emoción va amarrada con la cognición, o sea, con lo que yo percibo, con lo que yo aprendo, ¿verdad? Con mi estado mental, de lo cual yo puedo establecer vínculos por múltiples razones, entre ellas porque las emociones influyen en la capacidad de razonamiento, ¿verdad? Influyen en mi capacidad de memoria, influyen en la toma de decisiones y la actitud para aprender. Por ello se considera que las emociones forman parte del proceso de aprendizaje. Vamos a ver, nosotros obviamente estamos en un proceso de enseñanza, aprendizaje, donde ustedes obviamente aprenden, pero con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas de adquirir el conocimiento, ustedes van avanzando de una forma que podría ser que en otros tiempos no era así. Uno de ellos, pues sabemos de que pues venimos a una era tecnológica donde ahora ya las clases se dan de una forma virtual que anteriormente no se daban. Entonces tenemos que aprender esas nuevas tecnologías, esas nuevas herramientas para poder llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza. En este caso, si ustedes llegan con una motivación, ya sea a su centro de estudios o incluso tomar el celular o la computadora para recibir clases desde ahí, ustedes ya están marcando esa diferencia de tener una emoción positiva, de decir, bueno, o sea, estoy desde mi casa, no tengo relación social con mis amigos, realmente esto no me gusta, pero tenemos que aprender a controlar esas emociones, adaptarnos a nuestro entorno social
a nuestro entorno familiar, en lo cual tenemos que tener bien claro cuáles son nuestros objetivos y alcanzarlos, ¿verdad? Creo que ese es uno de los objetivos principales por los cuales ustedes, pues, estudiaron la carrera que están estudiando actualmente, ¿verdad? Porque tienen un objetivo claro, tienen ustedes una meta clara. Obviamente hay cuestiones externas que los motivan a ustedes, pero como les comento, la motivación debe ser desde dentro para afuera, ¿verdad? Porque no puede ser que algún familiar, ya sea de nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hermanos, nos motiven y nos inciten a seguir adelante si nosotros mismos no tenemos esa motivación que nos va a llevar a obtener los resultados que queremos, ¿verdad? Además, tenemos que tener un buen equilibrio de nuestras emociones para poder tener una mejor adaptación con nuestros compañeros de estudio, con nuestros amigos, en el entorno académico, con nuestros catedráticos. No podemos tener nosotros mecanismos de defensa en el cual vamos a tener cierto rechazo hacia ciertas personas, puede ser por aspectos, qué sé yo, no es que esta persona no me gusta trabajar con ella porque no aporta más de lo que se le pide, o nosotros tenemos que estar exigiéndole que entreguen la tarea que se le asignó en el equipo de trabajo, qué sé yo. Pero sabemos que todas las personas son un mundo diferente, pero tenemos que saber adaptarnos y tenemos que aprender a sobrellevar y poder nosotros comunicarnos de una forma correcta, que incluso lo vamos a ver, que lo tengo yo ya previsto, cuáles son esas herramientas que nos van a favorecer para poder tener una mejor interacción con las demás personas, ¿verdad? Ahora bien, se ha comprobado que existen emociones que potencian el aprendizaje y otras que lo obstaculizan. Los principales estados emocionales que benefician o dificultan el proceso de aprendizaje son los siguientes. Estados emocionales que favorecen el aprendizaje: la seguridad, el entusiasmo, la alegría, la expectación y asombro, la sensación de triunfo, curiosidad, empatía, disciplina, proactividad e interés. Que si nosotros tenemos esta serie de situaciones que yo les coloqué acá, más muchas otras que ustedes pueden tener o conocer, o que incluso los motiva a favorecer su enseñanza-aprendizaje, pues estas son una de esas claves, ¿verdad? Que nos van a ayudar a poder obtener el resultado que queremos, ¿sí? Seguridad en nosotros mismos, el entusiasmo de venir y decir, bueno, el sacrificio de hoy va a ser el éxito del mañana, la alegría con que hago yo las cosas. Ahora bien, saber y aprender a que si yo hoy obtuve la nota que yo quería, pues obviamente me tengo que esforzar para que en la próxima tarea la pueda obtener o en el próximo examen. Es hacer una autoevaluación de uno mismo en saber en qué situaciones tengo que mejorar para que mis emociones no me afecten en este proceso. Pero también podemos hablar acerca de los estados emocionales que dificultan el aprendizaje. Entre ellos está el miedo y la ansiedad, la tensión, la ira y enfado, la culpabilidad, el aburrimiento, la envidia y celos, el conformismo, el desinterés y la falta de compañerismo. Estas situaciones nos van a afectar en nuestro buen desempeño académico, ¿verdad? Si yo tengo miedo a tomar una decisión, si yo tengo miedo a hacer una tarea de una forma más creativa, no sé, tomar nuevas ideas, pero hay que intentarlo porque al final es mejor arrepentirse de lo que yo hice, a arrepentirme de lo que nunca hice, ¿verdad? Obviamente hablando de aspectos positivos, ¿verdad? También no tener esta situación de envidia o celos porque mi compañero sacó una nota mejor que yo, voy a tener cierto recelo o cierto resentimiento hacia él, ¿no? Cada quien se forja su propio futuro, su propio destino y debemos enfocarnos en obtener realmente los resultados que queremos. Y si fallamos una vez, pues evaluarnos, mejorar y de esa forma vamos a obtener el resultado que nosotros realmente queremos, ¿verdad? Entonces, la falta de compañerismo es algo muy importante que hay que saber manejar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros necesitamos de alguien más que nos apoye, de alguien más que nos pueda ayudar
a entender algo que realmente nosotros no entendemos, pero a veces esa falta de compañerismo desmotivan a la persona y no hace que alcance sus objetivos, ¿verdad? Entonces debemos ser empáticos y apoyarnos los unos a los otros, ¿verdad? Porque de eso se trata, que todos salgamos adelante y el que se quede atrás, pues tomarlo de la mano y pues que salga adelante junto con nosotros, ¿verdad? Ahora bien, si hablamos de la autorregulación en el ámbito académico, ahora vamos a hablar acerca de la autorregulación emocional en el ámbito laboral, ¿verdad? Aquí algo muy importante que el propio Daniel Goleman explica que a pesar de la creencia propia de que la inteligencia intelectual tan solo representa el 20% de la capacidad de una persona, el otro 80% se le otorga la inteligencia emocional. Entonces, pues el 20% del éxito es la inteligencia intelectual, pero el otro 80% se le otorga la inteligencia emocional. Entonces, puede que nuestro coeficiente intelectual sea muy alto, pero si no sabemos manejar nuestras emociones, pues esto de nada nos sirve. Se deben concatenar ambas situaciones para poder tener un buen desempeño. Por otro lado, y según el estudio de Capgemini, la productividad puede aumentar hasta un 20% cuando los miembros de un equipo utilizan correctamente la inteligencia emocional. Entonces, como ustedes se dan cuenta acá, tener una buena inteligencia emocional nos va a llevar a que los miembros del equipo realmente alcancen esas metas propuestas, ¿verdad? Muchas veces, y yo lo he dicho, incluso lo he experimentado, de que puede haber una empresa que es muy buena, muy estable, pero si los miembros del equipo no transmiten esa confianza, esa seguridad, y nosotros emocionalmente no nos sentimos bien, entonces, aunque la empresa sea muy buena, nosotros no vamos a poder desarrollarnos de una manera óptima. Muchas veces dicen que las personas no renuncian a la empresa, sino más bien renuncian por los malos tratos de otras personas. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen o no controlan esa inteligencia emocional. Veámoslo desde ambos lados. Ustedes como trabajadores, obviamente, en ocasiones sienten miedo o puede decirse estrés al querer hablar con alguna persona. ¿Por qué? Porque puede que esta persona les hable de una forma no correcta, utilice palabras que no son las adecuadas. Entonces, eso a ustedes ya les genera ese estrés y por eso no se comunican de una forma asertiva y correcta. ¿Por qué? Porque esa persona no maneja bien sus emociones. Ahora bien, ¿qué sucede si ustedes están del otro lado? Al momento que ustedes en algún proyecto, que estén en alguna construcción, pues obviamente ustedes van a tener personal a su cargo, personas con las cuales van a tener que desarrollar los proyectos, ¿verdad? Que se les asignen. Entonces ustedes deben tener claro también que cada persona tiene un carácter distinto y ustedes deben manejar cada uno de esos caracteres de cada una de esas personas, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos de los círculos viciosos, dejar cada cuestión en su lugar, si tenemos problemas en la familia, dejarlo en el hogar y enfocarnos en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si llevamos esa carga emocional de todos estos aspectos al trabajo, posiblemente nosotros nos comportemos de una forma eh, no empática, ¿verdad? Posiblemente las personas tengan miedo a acercarse a nosotros, no van a tener esa confianza, esa apertura de poder comentar las cosas y puede que el proyecto al final no salga como realmente nosotros esperábamos. ¿Por qué? Porque no hay ese ambiente de confianza, ese ambiente de seguridad en poder transmitir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, ¿verdad? Si nos cerramos en esa situación, no vamos a alcanzar realmente un objetivo pleno de lo que nosotros realmente queremos. Entonces tenemos que saber entender que cada persona es distinta, pero debemos de tratarla con respeto, con empatía, orientarla, guiarla, ¿verdad? Ahora bien, si a esta persona se le ha dado todas las herramientas, todos los recursos
para que pueda desempeñar de una mejor forma su trabajo y aún así no lo hace, pues obviamente ya se toma otro tipo de decisiones, pero de un inicio debe haber ese acompañamiento, ¿verdad? Si nos fijamos en nuestras propias emociones, en el día a día podemos experimentar varias como el enfado, la rabia, la desconfianza, la tristeza, la euforia, la impotencia, etcétera, en cualquier momento y a causa de la relación con otras personas de la empresa o la institución, ¿verdad? Entonces, como les comentaba y les repito, cada persona es distinta, pero si estamos nosotros trabajando en un lugar, tenemos que tener la apertura de comunicar las cuestiones, nuestras situaciones, y si la persona no tiene esa apertura o se cierra, pues debemos comunicárselo y decirlo, mire, yo necesito comunicarme de una mejor forma con usted, simplemente necesito que usted tenga esa apertura, ¿verdad? Muchas veces tenemos el miedo de decir las cosas, pero si no las decimos, nunca van a cambiar. Entonces tenemos que aprender a decir las cosas tal cual como son, de una forma respetuosa, de una forma correcta, para que esa persona entienda el malestar que está ocasionando y que de una forma el equipo no puede avanzar, ¿cierto? Ahora bien, para ayudar a mejorar la inteligencia emocional, en el trabajo existen diferentes técnicas, lo que yo les comentaba, la comunicación asertiva. Esto permite transmitir ideas desde la perspectiva de la autoconfianza y de una forma clara, a la vez que equilibrada y respetuosa con los demás. Tener esa comunicación también afectiva, ¿por qué? Porque no es solo transmitir las cuestiones de una manera objetiva y asertiva, sino también cómo la vamos a transmitir, porque no es lo mismo llegar de una forma que tal, buenos días, gusto en saludarlo, necesito hablar con usted de este tema, ¿verdad? A llegar, mire, necesito hablar con usted, ¿tiene tiempo o no? ¿Me va a atender o no? Entonces cambia el tono de voz, cambia la actitud, entonces también esto de comunicación asertiva debe de ir amarrado con comunicación afectiva. También debemos entender el lenguaje corporal, que esto es analizar el propio lenguaje corporal y el ajeno, que es un gran método para entender lo que está sucediendo a nivel emocional, ¿verdad? También nuestro lenguaje corporal debemos de tener un equilibrio de poderlo manejar correctamente, porque a veces no son las palabras lo que puede que moleste a las demás personas, sin nuestro lenguaje corporal, ¿verdad? Muchas veces, pues, el cruzar los brazos o llevar las manos hacia adelante son mecanismos de defensa que la persona utiliza precisamente para poder tapar esas cargas negativas que nos arroja la otra persona. Para entonces tenemos que entender el lenguaje corporal, tanto el nuestro como de la otra persona, para que haga una comunicación asertiva. También la meditación ayuda a mejorar el control de las emociones y desarrolla la capacidad de responder correctamente y con moderación en lugar de reaccionar sin control. El ser humano muchas veces es reactivo. Primero acciona antes de pensar y no, debe ser al revés. Tomemos un tiempo en meditar qué es lo que vamos a realizar o hacer o la forma como vamos a contestar, porque no siempre contestamos de una forma correcta ante ese impulso, ante esa emoción que nos da la otra persona. Pero entonces tenemos que tomar, como dicen, cerrar los ojos, contar hasta 10, respirar profundo, analizar el tema, la situación y responder de una forma adecuada, porque de lo contrario va a haber un choque, no va a haber apertura de ambas partes, del emisor y del receptor, va a haber un conflicto y eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿verdad? Aquí dice un diario emocional. Escribir un diario emocional puede resultar muy eficaz y práctico para aprender a reconocer sentimientos y estado de ánimo. Muchas veces nosotros si tenemos una situación en la cual pues nos generó estrés, enfado, enojo, comúnmente no lo escribimos en un diario, sino más bien vamos al Facebook e escribimos algo en el Facebook. Sí, es que hoy me pasó esto y esto. Y las personas de cierta forma, a la que lo siento, esas palabras, esas reacciones, esos comentarios, de una forma como que nos van calmando, tranquilizando. Verá, mira amigo, mira amiga, no te sientas así, a mí me pasó lo mismo, pero vas a ver que saldrás de esa situación. Entonces ya no usamos un diario emocional, sino más bien lo compartimos nuestras emociones en las redes sociales. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que nos diga que todo va a estar bien, o no me dirán que pues utilicen las redes sociales cuando
están alegres, cuando están enojados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las reacciones de las otras personas nos ayudan a minimizar esa situación, ¿verdad? Entonces, pues es muy eficaz que nosotros podamos poderlo externar, pero también tener cuidado porque muchas veces las redes sociales pueden jugar en nuestra contra, ¿verdad? Entonces ya se puede ver un conflicto, ya se puede volver una situación de estar en las redes sociales con otra persona, incluso insultándose o cuestiones por el estilo. Simplemente hay que tener un control de esta situación. Una escucha activa y sincera nos permite conocer a fondo las emociones y preocupaciones de los demás, así como mejorar las relaciones interpersonales. No es lo mismo oír que escuchar. Tenemos que saber escuchar y entender qué es lo que nos están trasladando y poder reaccionar, pensar, meditar para dar una respuesta correcta. Dice análisis de la situación, no juzgarse a uno mismo y analizar la situación desde un punto de vista neutro, como si de otra persona se tratara. Otorga una perspectiva diferente que permite llegar a mejores conclusiones. No siempre nos debemos de juzgar o decir que todo es culpa nuestra, no. Simplemente analicemos la situación, ¿verdad? Pongámonos en un punto neutro y veamos cuáles son las posibles salidas a esa situación, ¿verdad? Entonces, como decía de un inicio, no lo tomemos personal, no tomemos nada personal porque eso sí se vuelve un conflicto muy grande. Entonces tenemos que aprender a no juzgarnos, a no echarnos la culpa y poder tener la mente fría, como muchas personas dicen, para poder tomar una buena decisión. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias al no controlar oportunamente nuestras emociones, verdad? Muchas veces nos ha sucedido que actuamos de cierta forma, pero pasan las horas, pasa el tiempo y nos arrepentimos de lo que dijimos, cómo actuamos. Digo, no, si tan solo no hubiera actuado de esta forma, no hubiera hecho sentir mal a esta persona. Si hubiera pensado en qué le iba a decir o cómo reaccioné, no hubiera sucedido lo que pasó, pero yo reaccioné de una manera muy violenta, de una forma en la cual no lo analicé, no lo no me percaté del daño que yo podía causar. Entonces, las consecuencias más adelante pues ya vienen y son muy graves, ¿verdad? Porque las consecuencias no nos puede traer solo conflictos en el ámbito social, que algunas personas se alejen de nosotros, sino que también podemos tener consecuencias en el ámbito laboral. Que una persona diga, mire, la persona no me trató de una forma correcta. Imaginemos que ustedes tienen personal a su cargo y que una de esas personas se queje con la máxima autoridad, puede tener repercusiones negativas hacia sus funciones. Incluso si nosotros no actuamos de una forma correcta con nuestros catedráticos, también pueden tener repercusiones negativas. Entonces, todo tiene consecuencia, ¿verdad? Debemos tener muy en claro esto. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de alguna decisión impulsiva que tomamos sin habernos detenido a reflexionar? Muchas veces no reflexionamos antes de actuar, lo que seguro nos ha traído graves consecuencias en nuestras relaciones o incluso con nuestra pareja, que tal vez yo estaba estresado, cansado, de todas las situaciones que hayamos hablado y de repente le hablo de una forma no correcta, de una forma abusiva, con la voz alta, entonces ya herí los sentimientos de mi pareja, ¿verdad? Entonces por eso acá debe haber una conexión entre nuestros sentimientos y nuestro cerebro antes de actuar. Debemos de conectarnos para saber qué es lo que debemos de contestar para no ofender a nadie. Autocontrolarnos nos permite resistirnos al impulso de actuar de forma irracional, dejándonos llevar solo por nuestras emociones sin tomar en cuenta que muchos impulsos pueden hacernos daño a nosotros mismos o a otras personas. Esto es muy importante. Ahora bien, si ya vimos todos estos aspectos, ahora yo aquí les traigo 6 técnicas en las cuales se puede mejorar la autorregulación emocional. No existen 6, existen un sinfín de situaciones, pero yo les traje para que yo las que yo considero muy importantes que las podemos poner en práctica. Una de ellas es delegar. Es importante traspasar tareas a las personas con las que convivimos cuando tenemos muchas actividades que realizar. Si estamos en un trabajo en grupo o en equipo en la universidad y a ustedes lo nombran de coordinador, sepamos delegar con nombre y apellido, con fecha y hora de entrega.
Esto nos va a ayudar a que no nos carguemos nosotros toda la tarea, porque yo quiero sacar una buena o obtener una buena nota, me voy a cargar con toda la actividad y no, aprendamos a delegar nuestras responsabilidades, ¿sí? Si la persona, como comenté anteriormente, no está dando los resultados, pues hablarle de una forma correcta, de lo contrario, pues se tomarán otro tipo de situaciones, pues no colocarle la nota correcta o alguna situación, hablar con el catedrático e indicarle, miren, tenemos problema con cierta persona, pero deleguemos. Y también en el ámbito laboral, si a nosotros nos dan una tarea, podemos nosotros tener personal de confianza que sabemos que las va a realizar y deleguemos. También debemos aprender a decir no. No siempre tenemos que realizar acciones que no nos apetece realizar sin dañar a los demás. Eso es importante porque muchas veces por pena a todo le decimos, sí, no tengas pena, yo con todo gusto te apoyo, sí, no tengas pena, yo con todo gusto. Y cuando sentimos, son muchas actividades en las cuales yo ya no sé por dónde iniciar. Entonces, eso me va a llevar a una carga de estrés. Entonces, si vengo y digo, mira, disculpa, pero no puedo, en este momento no tengo el tiempo, no tengo los recursos, no nos sintamos culpables de decir no a ciertas situaciones, ¿verdad? Bien dice aquel dicho, más vale un momento colorado que mil descoloridos, entonces es importante, ¿por qué? Porque si decimos que sí y al final no cumplimos, es peor que desde un inicio decir no, ¿verdad? También como les hablaba acerca de la empatía, el desarrollo de la empatía puede marcar nuestras relaciones con los demás miembros del equipo. Apoyémonos, tratemos a los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran. ¿Verdad? Yo trabajé mucho tiempo en lo que es servicio al cliente y yo me ponía en los pies del cliente cómo me gusta o gustaría a mí que me trataran al momento de adquirir este servicio. ¿Verdad? Se desarrollé una muy buena empatía hacia con los clientes. Obviamente, pues también habían situaciones que se iban de mis manos, entonces cuando ya no tenía el control de ellas, pues ya buscaba a los superiores para que se encargaran de esa situación, ¿verdad? Pero no solo en el ámbito laboral debemos tener empatía, sino en lo académico, en lo familiar y en lo social incluso, ¿verdad? Si vemos a una persona que si nosotros la podemos apoyar, apoyémosla. Esa gratificación que nos da el ayudar a los demás, esa gratificación, pues obviamente nos motiva a seguir adelante y mejorar como persona cada día más y hacer cosas buenas por los demás miembros de nuestro equipo de trabajo, de nuestro equipo académico, con los miembros de nuestra familia, qué sé yo, ¿verdad? Entonces debemos ser empáticos. Como yo les comentaba, debemos aprender y saber escuchar. Es importante aprender a guardar silencio cuando alguien habla, pasando de un estado de respuesta inmediata a una respuesta de análisis profundo de lo que se está entendiendo. Como les decía, si yo me pongo con el emisor y no lo dejo hablar, se va a volver ya algo de enfado, de enojo, y los dos vamos a chocar y no va a haber una respuesta óptima a lo que está sucediendo. Entonces, aprendo a escuchar, analizo lo que la otra persona me está tratando de transmitir y posteriormente a ello ya emito mi idea, mis conocimientos, ya emito pues lo que yo realmente estoy o no de acuerdo con lo que la otra persona nos está comentando, ¿verdad? Ya emito mi opinión al respecto. El autoconcepto, el amor es individual, es más es poco probable lograr amar a otros si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Y es algo muy importante. Debemos tener autoestima, amor a nosotros mismos. De esa forma vamos a transmitir ese amor y esa comprensión hacia los demás, ¿verdad? Entonces debemos tener un autoconcepto. No nos importa que no nos interese lo que los demás lo digan, es lo que yo siento, lo que yo hago por los demás, hago en todos los ámbitos de mi vida que me ayudan a amarme a mí mismo, que teniendo esa base fundamental, voy a poder ser capaz de amar a otras personas, ¿verdad? También el temperamento, esto nos ayuda a entender nuestras reacciones ante diversos desafíos y que nos detona un estado alterado de conciencia. Debemos de entender cuál es nuestro temperamento. Un ejemplo, yo sé
que me molesta el tráfico. En el tráfico yo me irrito, en el tráfico me desespero. Entonces digo yo, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para evitar el tráfico y evitar ese estrés para posteriormente llevarlo al trabajo y que me vean estresado y de mal humor? Pues algo mucho más temprano, ¿verdad? Tengo que analizar cuáles son esas situaciones que me generan ese estrés para mejorarlas, ¿sí? Bueno, no hay mucho estrés, tengo que aprender a hacer ejercicio, a dormir las 8 horas, que actualmente pues es muy difícil con todas las actividades que realizamos, pero tratar de dormir las horas adecuadas para que al otro día no amanezcamos con esa sensación de irritabilidad que la trasladamos en el tráfico, en el trabajo, en la universidad, en varios aspectos, ¿verdad? Entonces, saber qué es lo que a mí me estresa, me irrita, para encontrar una herramienta efectiva que me evite entrar en esa situación que me ocasiona este sentimiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes en el transcurso de la presentación tienen alguna duda o han tenido alguna duda, pues con todo gusto la pueden hacer en el chat, que la estaremos contestando con todo gusto, ¿verdad? Y pues de igual forma, si no lo han hecho, pues en este momento ustedes la pueden realizar para que nosotros pues podamos apoyarles en este tema, ¿verdad? Que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la autorregulación emocional nos abre muchas puertas, ¿verdad? También tenemos que tener claro cuáles son esos ejercicios que nosotros debemos de tener para tener una mejor inteligencia emocional, una autorregulación emocional mucho más eficaz. Y como les comentaba, hacer ejercicio físico, la meditación, escuchar música relajante, hacer Creo que tenemos por allí un pequeño problema con la conferencia, pero agradecemos al licenciado Leonel Marroquín por sus aportes. Creo que todos hemos aprendido algo importante, algo interesante. Una de las cosas que nos llama la atención en esta conferencia es el decir autorregulación. Quiere decir que soy yo la persona que tiene que regular esas emociones, no esperar que alguien más lo haga. Y algo interesante que a mí me llamó la atención es que hay estados emocionales que favorecen el aprendizaje y definitivamente que todos lo que queremos aquí en este ambiente educativo es aprender acerca de nuestra carrera, de lo que hemos elegido hacer. Y una de las cosas que favorecen el aprendizaje es la disciplina. Definitivamente que cuando somos disciplinados, entonces podemos mejorar nuestro aprendizaje. También dice que la alegría, si yo voy pues de la manera más alegre que pueda a recibir clases, a hacer un proyecto, a trabajar, definitivamente que eso tiene mucha importancia. Y pues voy a compartir mi pantalla y le queremos hacer entrega al licenciado José Leonel Marroquín Alfaro de un diploma de reconocimiento por su tiempo. Sabemos que preparar una conferencia lleva mucho tiempo, lleva esfuerzo. En nuestro caso, la Facultad de Arquitectura le pidió su apoyo para el tema de autorregulación. Así que le agradecemos su tiempo, su interés en compartir con nosotros este tema. Y el diploma dice así: Universidad Mariano Gálvez, Facultad de Arquitectura, otorga el presente diploma a licenciado José Leonel Marroquín Alfaro, en agradecimiento por su valiosa colaboración con el programa permanente académico cultural 1-2023 al presentar la videoconferencia de autorregulación. Y aparece la firma del señor decano, el arquitecto Julio Hernández Santizo, decano de nuestra facultad, y la fecha del día de hoy, Guatemala, 13 de abril del año 2023. Así que
Licenciado, muchas gracias por su tiempo. También a los estudiantes, gracias por su participación. Esperamos que las dudas hayan sido resueltas y cualquier cosa estamos para servirles. Esta actividad es parte del programa permanente académico cultural de la facultad y en esta oportunidad le tocó al Campus Villanueva organizarlo. Así que tengan un buen día, seguimos con las clases y que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. No, no, no se escucha.